Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro cuando vayamos a probar un sistema de encendido es que tengamos claro lo que hay ahí adentro. La resistencia, ¿no, Diego? Sí. Yo creo que también lo tienes claro, ¿no, Diego? No creo que tengas problemas con eso, sí. No me sirve más o menos. A la gente no me sirve más o menos. Entonces, caballeros, cuando vayamos nosotros a encender una moto, necesitamos un sensor de aviso, una bobina de encendido, un módulo, un switch y una ¿qué? Y una bobina de alta. Muy bien. ¡Alan! Acá no. Ahí está el refrigerio, no, peón. Marica, casi el refrigerio no aguanta. Entonces, señores, ¿qué tengo aquí? Sensor de aviso. Todos, ¿qué tengo aquí? ¿Qué putas tengo aquí? Sensor de aviso. ¿Cuál es la función de este sensor, Diego? Mandar unos pulsos para que me diga si hay que soplar chispa. Juan David, ¿cuándo llegan esos pulsos al CDI? Exactamente. Faltan 3 milímetros para que tenga un punto de Bien, señores, si nosotros tenemos claro cuándo llegan los pulsos al CDI, si tenemos claro esto cómo se mide, qué se mide, igual a esto, bueno, nosotros no necesitamos aprender colores porque la gente, yo he visto cantidad de gente, nunca he entendido que alguien me indique por qué. Entran a internet y bajan unos, creo que tú una vez trajiste un monocito de colores, que decía colores Honda, colores Yamaha. No, pero sí, alguien lo trajo. Bien, señores, uno no necesita los colores, uno tiene que aprender a conocer las funciones. Bien, entonces, aquí tengo un sensor de aviso, aquí yo tengo una bobina de encendido, aquí tengo un switch, aquí tengo una bobina alta, aquí tengo un módulo. Bien, a todos, absolutamente a todos les dice CDI. Bien, en este caso tengo CDI. ¿Qué tengo aquí, caballeros? CDI. Bien, entonces, la bobina de encendido, ¿qué función cumple? ¿Quién me dice cuál es la función de la bobina de encendido? Alimentar el CDI. Listo, producir corriente alterna para alimentar el CDI, ¿sí o no? Bien, como toda bobina, ¿de cuántas maneras se mide? Dos. De dos maneras, ¿cierto? Bien, entonces colocamos el tercer en cuánto? 2000 ohmios. Aquí traemos aquí para todos aquí. Para que no vaya a decir alguien para que es que yo no veo. Señora Sandra, ¿no? Haga viva esto porque la idea es que apoye a su esposo, ¿listo? Así es que si ve que se me está quedando dormida, va bien, ¿listo? Bien. Entonces, yo tengo que tener muy claro, bastante claro, que como es una bobina, y cualquier tipo de bobina se prueba de dos maneras, en apagado y en ¿qué? Y en encendido. Entonces, si está apagado, yo coloco este ¿cuánto, señores? 2000 ohmios. 2000 ohmios. Y voy entre masa y la salida de la bobina de encendido. Y me tiene que dar una resistencia. Por favor, ¿me dice cuánto? 427. Listo, 427 ohmios. Entonces, yo siempre tengo que estar seguro de que cuando vaya a revisar la bobina de encendido me tiene que dar una medida resistiva. Cuando yo tengo un sistema de encendido que tiene bobina de encendido y sensor de aviso, siempre por ley, hazme un favor, perdón, eso no lo apuntes. Yo te invité, pero tranquilo, nosotros empezamos en 15 días de ceros, así es que te lo voy a entregar todo y lo vas a entender mucho con papel y lo quieres apuntar bien. ¿Listo? Está bien. Pero si no, préstame más atención para que cuando estés escribiendo no se te vayan las cosas bien. Y cuando ya vamos a esto, ya a la técnica, me va a hacer mucho mejor. Bien. Entonces, señores, cuando yo voy a revisar una bobina de encendido, garantizo que tenga resistencia. Y si tengo las dos, por ley, la bobina de encendido tiene más resistencia que el sensor de aviso. ¿Está claro? Así es que si tengo una resistencia, por decir algo, de 200 y una resistencia de 180, ¿cuál es la de encendido? La de 200 y la de sensor de aviso, la más bajita. ¿Bien? Entonces, ya sabemos pues que esto tiene una resistencia. ¿Sí o no? ¿Verdad? Listo, vamos a colocarlo aquí. Es un sitio. De pronto alguien dirá, no, pero es que yo quiero una moto. Entonces le digo, pues voy a estudiar un taller. Si la moto enseñaran,
¿Cuánto tiempo lleva en el taller? Años, ¿no, Diego? Y no enseña, ¿cierto que no? Maldito el que cree que un taller enseña. Eso no enseña. Yo estuve 28 años metido en un taller y creía que porque hermano Joto ya era mecánico. ¿Bien? Entonces, señores, cuando yo voy a revisar aquí, tengo que revisar una resistencia que es la de mi bobina de qué? De encendido, ¿sí o no? Bien. Ah, pues madre, ¿qué problema habrá para pedir un peso delante aquí? ¿Sí o no? ¿Ustedes no saben dónde puedo pedir un peso delante ahorita? Listo, bien. Entonces, dice que voy a colocar una punta aterrizada a masa. Así de que esto me va a simular que es el chasis de la moto. ¿Listo? Entonces, ¿dónde coloqué la masa? Al chasis. ¿Dónde la puse? El chasis. Listo. Coloco el tester en 2001 en cuánto. Entonces voy a buscar mis resistencias. ¿Cuánto? ¿Cuánto? La media masa. ¿Cuánto? Masa. ¿Cuánto? Ahí es. Pasa 28. Listo. Entonces, yo ya sé que esta... ¡Ay! Gracias por mirarme la hora. Está temprano. Ay, ay, ay. ¿Sabe que Bueno, Nigeria, no, estamos perdón. mejorando? A ver, orando. Te va a dedicar lejos. Te va a dedicar lejos. ¿Día 3? En Bogotá. No. Pero yo pensé que estaba aquí, ya de eso llega. No, con el negrito no pasa nada. El negrito le gusta la salsa, huevón. Un desatado. Entonces, bien. Aquí yo ya tengo mi bobina, mi media resistiva de mi bobina de encendido, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya no está. Entonces, ¿qué está en este momento en mi cabeza? Que la bobina de encendido produce una ¿qué? Una resistencia. ¿Sí o no? ¿Bien? Jonathan, ustedes siguen estudiando los viernes, ¿no? Fijo electricidad, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, quiero saber si cuento con ustedes. Sí, conmigo sí. ¿Seguro? Sí, señor. Bien. Yo. Señores, entonces, el sensor de aviso tiene otra resistencia. Por favor, apaguen el celular que está en clase. El sensor de aviso tiene otra resistencia, miremoslo. ¿Cuánto? 141. 140 y punta, 40 y pega. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la resistencia más alta que yo tenía? ¿La bobina qué? ¿Y la segunda? El aviso. Entonces, vamos a conectar el sensor de aviso. Vamos a conectar el sensor de aviso y vamos a mirar. Acuérdense que Nelson y yo vamos a entrar a estudiar eso. Está muy escrito, ¿no? De chimba. Vamos a hacer una capacitación, una inducción gratis que están haciendo un curso especializado de Valle, ¿no? Direccionales in vitro. Ya saben, sí. Y le dan que es que cartón y todo, ¿no? Un Ya. cartoncito, papi, Sí. una especialización en direccionales in vitro. Y no escribimos, ¿no? Sí, de chimba. Bien, entonces. Usted conoce a Jorge, ¿no? Jorge, güey. Sí, ya le dieron eso, no te digas. No vamos a hablar de nadie, pero de verdad que hay que pesar. Esta semana que yo te conté que fuimos allá a la Giro, tenían un problema y estaba ayudándola a solucionar donde hizo, ¿no? Que empezar. Como yo se fue, ¿no? Que empezar, ¿no? Leonardo. La verdad que hay gente que le pasa la vida no es nada. ¡Listo! Señores, entonces, ¿cuántas medidas voy a buscar? 2 millones. ¿Qué hice con la punta del tester? ¿La puse aquí? Ah, chasis, ¿sí o no? Entonces, no me vayan a ir con maricada a decirme que masa no. Dígame solamente 2 medidas altas y ya. Listo. Listo. ¿Ahí? Sí. ¿Bien cuánto? 429. Listo, tengo una. Ahí, No. ahí, No. ahí, No. ahí. Sí. Listo. Entonces, cuando yo tengo en la cabeza lo que yo necesito buscar en mi moto, pues yo no tengo por qué desarmar nada. Yo no tengo por qué desarmar un volante, yo no tengo por qué bajar un switch, yo no tengo por qué bajar una bobina de alta. Yo simplemente desconecto mi CDI y desde mi CDI tengo que saber lo que esté bueno, lo que esté malo. Buenas noches. ¡Ay, ay, ay! ¿Y por qué no vino la otra semana? No me invitaron. No, mentira, me invitaron. Disculpe, qué pena interrumpirle la clase. Con permiso.
presupuesto 60, ¿sí? Es que donde hay plata de nota, weona. Esa camisa me la regalaron. Señores, entonces, en los talleres tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos en los talleres? Que nos llega una C90 o nos llega una C de 10, 5 pines y no lo tenemos, pero tenemos este de 6. Entonces dejamos ir al cliente porque no tenemos el de 5. ¿Bien? O llega una KT, por decir alguna, una SL. Y este no lo tenemos, pero está malo. Pero tenemos este. Y dejamos ir al cliente. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen los ingenieros? Los ingenieros pasa que lo mismo que con los reguladores. Cuando yo no tengo conocimiento, pues me toca pedir el regulador de la Criton, ¿sí o no? El de la Libero, me toca pedir el de la Viva. Pero por ejemplo, ¿qué hicimos ayer? Ya nosotros compramos solo regulador y ya, ¿sí o no? Lo mismo con esto, señores. Lo mismo pasa con esto. Exactamente pasa igual. Vamos aquí. Ay, no sé si tenga buenas tintas. Eso se ve temprano, ¿no? Y eso no se ha ido. Listo, tengo un CDI de 6 pines. Ahorita me supo que las tintas bien. Por que no han pagado mensualidad, pero no más cerca. Listo, entonces tengo, cuando yo vaya a mirar los CDIs, cuando yo vaya a colocar los CDI, voy a colocar las puntas. Esto clasifica para CDI de Yamaha, CDI de cualquier marca, esa que no me van a meter en la cabeza. Entonces los pines a la derecha y el cuerpo a la qué? Va a ser de esta manera. Vamos a hacer de esta manera, miren. De esta manera. Vamos con el de 6 pines. Número 1, número 2, número 3, número 4, que es la primera caja, y número 5 y número 6, que es la segunda caja. Bien, aquí tengo el de 6 pines. El número 1 va a ser el color, ¿va a ser qué? Masa es eso que dice. Bien, entonces 1 y 3, masa. ¿De acuerdo? ¿En serio, Juan David, estás estudiando a maricas y tú te lo sabes de memoria? ¿Ah? Bien. En el 2 vamos a tener ¿qué? Sensor de aviso. En el 4 vamos a tener ¿qué? Bobina de alta. Vaya aquí, los carritos no lo viste. Bien, en el número 5 la ¿qué? Bobina de encendido. Y en el número 6 ¿qué? ¿Cómo hay que bobina de alta? Bien, listo. Profe. Venga, que yo usted lo va a regañar, si yo creo que pasó la otra semana. No, enfermo, profe. ¿Has tenido? Una gripe en el Ya empezamos de 0 en 15 días, ¿no? Sí, no estamos. ¿Listo? Que llegó el cliente, que llegó, no te quiero comer faltando, ¿no? Vamos ahí. Ya, pero no me gusta. Entonces, número 1 y 3, Masa. 2, Aviso. 3, 4, Alta. 5, Bobina de encendido. 6. Listo, entonces, la gente dice, ve, ¿qué color está? Pero yo no entiendo quién es, qué necesitamos saber de qué color maneja una moto o algo. Tenemos que saber cómo funciona, no cómo qué color es. Adentro hay cobre, ¿sí o no? Si quitamos todos los cables, ¿qué queda? Cobre. Entonces, ¿a quién diablos le interesa el color? ¿A quién? Cuando una persona baja un diagrama de colores, no entiende, pero sí sabe, no necesita colores. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? ¿Aterrizo qué? Bajo el chasis y busco mis 2 medidas altas, ¿sí o no? Una, ¿cuánto? 428. Y 2, ¿cuánto? Listo, ¿cuál es la alta que es? Bobina de encendido. Bobina de encendido, listo. Entonces la bobina de encendido la pongo en qué número? 5. 5. ¿Y el sensor de aviso en qué número? 2. ¿Listo? Bien. El switch, cuando yo lo cierro, el switch, cuando yo lo cierro se encuentra con una masa y es un corto controlado. ¿Qué pasa? ¿Qué hace?
Un corto controlado. Una masa ya es un corto controlado. Cuando yo lo abro, se suelta de la masa para que haya chispa. Entonces lo cierro para que haya corto, apague la moto y abro para que haya chispa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo reviso? Simplemente abro y cierro el switch, abro y cierro el switch. No importa cuál sea la medida que me dé, no importa. Me da igual, me es indiferente, no me interesa. Cuando me dio una medida, vamos con el switch cerrado. Cuando me dio una medida, me dice, ¿me dio? Dos. Listo. ¿Me dio una medida cualquiera? Sí. Sí. Voy a abrir. ¿Se quitó? No. Bueno, y cierro. No es el switch. El siguiente. ¿Me dio? Sí. Sí, señor. Lo abro. ¿Se quitó? No. No es el switch. Voy al siguiente. ¿Me dio una medida? No, esa es porque es lo que estaba ahí. Listo, ¿me dio una medida? Sí. Lo abro. ¿Se quitó? Sí. Cierro. ¿Llegó? Sí. Lo abro. ¿Se quitó? Sí. Listo, entonces yo ya sé que ese es el switch. Lo dejo abierto. ¿Y lo coloco en qué número? Sí. 6. ¿Listo? Bien, me quedan dos medidas, masa y bobina de alta. Cuando nosotros tenemos un tester, tenemos que tener en claro qué medida es masa. Dani, la verdad me disculpo contigo, pero yo no sé si lo puse a dónde lo dejé. A lo bien, no sé. Bueno, yo no sé dónde lo puse. No, yo sé que tú lo pasaste, pero no sé, pues yo no sé. No, me perdonas por haberte llamado. Bien, ¿qué tengo yo que tener en claro? Hay personas que tienen un tester, muchos. Yo voy a un taller y yo veo muchos que tienen un tester. Harto. Primero lo tienen engrasado. Yo nunca voy a entender cómo una persona que tenga un taller tenga un tester engrasado. No tengo idea por qué. Si eso hay que cuidarlo más que a la mujer. Pero bueno. Señores, lo primero que yo tengo que tener claro con un tester cuando voy a revisar un sistema de encendido, sea bobina de alta o sea masa, es el vacío del tester. La mayoría de ustedes, los que vienen conmigo, ya saben que es vacío. Entonces, cuando yo voy a revisar las últimas dos medidas, bobina de alta y la masa, yo tengo que estar seguro de que mi tester esté en óptimas condiciones, de que mis cables estén perfectos. Entonces, ¿cómo es que el proceso blanco me olvidó? Poner la punta en la mano. Bien, entonces vamos a mirar cómo está mi cable negro. Los testers los manejo de la siguiente manera: entre 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, la medida resistiva. Y digo que de 0.5 hacia abajo es medida ¿qué? Más. Medida más. ¿Bien? Yo no puedo revisar una masa y una bobina de alta si no estoy seguro de que mi vacío está bien, porque son medidas muy bajas. Las bobinas de alta en el devanado primario, me dan una resistencia entre 0.5 a 1.3, son medidas muy bajas. ¿Y la medida de masa cuánto? Entre 0.5 hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo 0.5, vamos a hacerlo diferente para que de pronto, yo sé que otro lo entiende, entonces dice, medida de masa 0.5 hacia abajo, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, un ohmio, 1.1, 1.2 y 1.3. Entonces tengo medida de masa y de 0.5 hasta que medida del devanado primario de la bobina de alta. ¿Bien? Lo que quiere decir que la medida de masa me tiene que dar de 0.5 para abajo y la bobina de alta me tiene que dar de 0.5 hacia arriba, máximo 1.3. ¿Bien? Entonces voy a revisar el vacío de mi tester. Coloco el tester en 200 ohms. Lo prendo y lo coloco. Entre más cerca me llegue a 0.0, mejor va a estar mi cable. Qué porquería de cable, 0.5. Ahora ahí va bajando. Pero debería bajar de 1. Cuando un tester
arranca tan extremadamente alto es porque ese cable está empezando a molestar. Un cable en perfectas condiciones de una vez debemos de darme la medida resistiva que yo necesito. Vamos a mirar cómo está esto. De 1 abajo a 0.2. Un cable en perfecto estado. Pero vieron que este cable entró al 0.6 y fue bajando, ¿sí o no? Lo que quiere decir que esta porquería de cable ya hay que pensar en cambiarlo. Bien, si quiero tomar buenas medidas. Pero como por el momento tenemos este, pues vamos a ver si el torno le da pena y se acomoda. No, qué porquería, mire. Mire cómo se demora en bajar, ya baje pues. Bien, o sea que cuando yo tome la medida tengo que demorar un ratito allí porque ya sé que el vacío está molestando. ¿Quedó claro eso? La base de una buena medida están los cables. Y ahora cuando yo tome esta medida, entre los dos le llamo vacío. Vamos a mirar el vacío total. Miren, vacío 0.6, qué porquería. Esto, la vergüenza. Esto es la vergüenza. Voy a ir a traer otros dos cables porque la verdad que pena con ustedes. Para que lo podamos entender peor. ¿Qué es 0.2? Porque me dio 0.1 uno y uno 0.1 el otro. ¿Sí o no? Entonces, con estos dos cables yo puedo empezar a trabajar. Vamos a dejarlo acá, pero vamos a medir nosotros. Para que los que llegaron entiendan de qué estamos hablando. ¿Bien? Estamos hablando un poquitico de las personas que tienen un tester, pero que jamás en la vida no tienen ni idea de cómo se le mira el vacío. Entonces, vamos a mirar el vacío de este cable. ¿Listo? ¿Cómo está ese vacío? Ah, bueno, porque me está dando la medida resistiva de 0,5 para abajo. Entonces recuerden que de 0,5 para abajo es medida masa. Y entre más se acerque a ceros, mejor. ¿Bien? Entonces, yo ya tengo ya listo dos. Vamos a ver este por acá. Vamos con este otro. Por eso bajé varios que yo necesito. ¿Bien? Entonces, inicialmente, pues vamos aquí a cortar esto. Y vamos a acomodar. ¿Y vos cómo estuvo el día? Estoy mirando con la gente, ahorita más o menos unas 13 personas, ¿sí, no? Listo, bien. Entonces, vamos a colocar, señores, el tester primero en 2000 y vamos a buscar la medida resistiva. ¿Cuántas medidas resistivas altas? Dos. Y vamos a aterrizar. ¿Qué? Se supone que este es el chasis, ¿no? Bien, vamos a buscar encendido y aviso, ¿no? Ustedes me dicen las dos medidas. Uno es. ¿Cuánto? Listo, bien. La otra. Por favor, uno. No. La otra. La otra. Sí. Listo, tengo dos medidas. Bien. ¿Cuál es la boina de encendido? ¿La más baja o la más alta? Vamos primero con la boina de encendido. ¿Cuál es esa? ¿Y esta? Listo, entonces tengo encendido. ¿En qué número? 5. Encendido en el 5, bien. Y tengo sensor de aviso. ¿En qué número? 2. Bien. Entonces resulta que va a llegar un día, caballeros, cansado. Sí, un poquito, pero Va a llegar un día que la moto no nos prende, pero todo está bien. Va a llegar un día que la moto no nos prende, pero todo está bien. A ver, levánteme la mano los que tienen impermeable, solo los que tienen impermeable. Bien, ahora tengan la amabilidad y me sacan el impermeable del switch para cuando llueve. Por favor. Bien, no lo tienen, ¿sí o no? Van a lavar la moto y nunca. Entonces resulta de que los switches internamente son unos electrodos, batería y cable madre, masa y encendido, ¿sí o no? Entonces resulta que ya por la moto a lavar, o nos estamos mojando, y por acá entra el agua. Y el agua es un conductor. ¿Bien? Y el agua con el voltaje crea una cosa que se llama sulfato. ¿Bien? Y el sulfato dentro de las superficies que son cerradas no se seca.
Entonces, llegó esta moto, no encendió, señor Harold. Como no tenemos la experiencia de revisar desde el CDI todo, sino que bajamos la bobina de encendido para adivinar, porque eso no es revisar, eso es adivinar. Buenas noches, señores. Yo soy el señor, necesito que me ayude a preparar la clase de mañana viene, ¿sí? ¿Hacerla cuando ahora? O sea, yo tengo el tablero ya listo arriba. Necesito que desarme este tablero si se ve. Aquí estos dos bombillos. Vamos a ponerlo tal cual. Sí, sí, tal cual. Acá me vale. Pues, ¿por qué no baja el de allá y lo hace por ahí en un ladito, sí? Para yo tener la clase esta mañana. No, pero no, si no poner ahí, no quitar ni poner, ya todo lo tengo listo. No, y no que si no quieres quitar el tablero, no tiene mucha cosa. Encarece en un momentico, lo hace, va a mirar que no hace un momentico, vale, vale. Bien. No que es que tengo muy marica, mañana tengo mucha gente en el día. Federico, me tocaría caminar al INE, ¿qué hago? Bueno, pobrecito yo. Bien, entonces, señores, resulta de que todos y cada uno, bueno, yo no hablo con los técnicos que eso lo saben, pero sí hablo con los que no lo saben. Primero que todo, yo no entiendo cómo una persona que tiene un taller como Boris, como Harold, nunca invita al cliente. Para que cada 3 meses, vea, vamos a hacer unos antes, vamos a hablar un poquito de cómo ahora absolutamente nada de eso para revisarlo. Desde aquí yo tengo que revisar todo. Cómo está mi bobina de encendido, cómo está el sensor de aviso, cómo está mi bobina de alta, cómo está mi switch. Desde aquí. Cuando una persona baja, señor Jason, una tapa volante para revisar una bobina de encendido, o un sensor de aviso, o un tanque para revisar una bobina alta, o una parola para un switch, técnica y conocimiento no tiene. ¿Bien? Entonces, vamos al switch. El switch simplemente cuando yo lo abro se abre de masa. Un corto controlado dentro del CDI, entre el cable de bobina de encendido y el switch hay una resistencia de paso que evita que cuando yo cierre se convierta en un corto directo y me queme el CDI, por eso se llaman cortos controlados. Bien, entonces cuando yo cierro el switch se encuentra con una masa. Cuando yo lo abro se abre esa masa, por eso muy posiblemente, vamos a hacer un dibujito, vamos a imaginarnos pues que aquí está el switch, que este es el electrodo de la masa cuando hago el corto y que este es el cable que viene del CDI. ¿Bien? Hay un problema. Muchas veces hay un problema que se llama problema de codo, que ustedes lo manejan ahí todos los días, que es cuando en la parte de debajo del tanque se cortan, ¿no? Los cables, ¿no? 1 o 2, el agua. Cuando yo abra debe de quitarse la medida y cuando yo cierre debe de quitar medida. Pero si hay agua eso no va a ocurrir, puede la moto no me va a prender. Entonces lo segundo que yo debo hacer aterrizado es con el tester puesto en 200, ¿cuánto? 200 ohmios. O 2000, da igual, cualquiera, porque lo que va a hacer es que se me va a quitar la medida y va a poner. Entonces ustedes me dicen, vamos a 200, para que vean los números. ¿Me dio números? Sí. Abro. ¿Se quitaron? No. No, entonces no es la switch. Quito esta. Cierro. ¿Me dio números? No, listo, hay uno que está al aire, no hay problema. Ahora este, ¿me dio un número? Sí. Sí. Abro, ¿se quitó? Sí. Vuelvo. ¿Volvió? Sí. Vuelvo, ¿se quitó? Listo, yo ya sé que ese es el switch. Y si se me quita y si se me abre, estoy diciendo que no hay sulfato o que no hay agua dentro de él. Bien, porque si hay sulfato, si hay agua, pues la moto no me va a prender porque eso va a ser un corto controlado. Listo, pero como me quitó y se quitó y volvió, no hay problema. ¿En qué número lo pongo? 6. Muy bien. Uy, negrito, digo que esa moto eléctrica que me mandó es una bendición. Yo no sé nada de eso, pero de un mes. ¿Yo? Bien. Caballeros, entonces ya dejo el switch abierto y coloco ahora sí o sí el tester en 200 ohmios, porque necesito medidas exactas. ¿Bien? ¿Necesito medidas qué? Exactas. Entonces medida masa me da ¿de cuánto a cuánto? 0.1. Y medida de alta cuánto? De 0.5 a 1.3. Entonces aquí tengo la escala de la alta y la escala de la masa. Didier, ¿pasamos cantado o qué? Llegó a ser grande. Pero dale. Didier, ¿así es como vas a estudiar conmigo electricidad o ya cuando empecemos iba a ser puntualmente?
Bien, listo. Pero hagamos una cosa. No te lo puedo entregar todo lo que yo quiero entregarte si no me regalas disciplina. ¿Listo? Bien. Señores, entonces voy a encontrar aquí dos medidas, porque hay uno que no sirve. Dos medidas. ¿Cuánto? 0.7. ¿Cuánto? 0.7. El dato de eso está en música. ¿Cuánto? 0.7. Listo, vamos a la otra. ¿Cuánto? 0.5. Listo. ¿Cuál es masa y cuál es bobina de alta? 0.5. Entonces, ¿cuánto hay ahí? 0.7. Y aquí, 0.2. entonces tengo masa y bobina de alta. ¿La bobina de alta qué número? 4. Bien. ¿Y la masa qué número? 1 o 3. 1 o 3, da igual cualquiera de los dos. ¿Listo? Si esto está bien, si estoy en la moto, pues le doy una patada, le doy un starte o le doy una patada. ¿Bien? Le doy una patada. Si eso está bien. Pero resulta de que muchas veces la bobina de encendido nos da resistencia y nos da voltaje, pero muy posiblemente está que se abre. Ahorita con la serie vamos a mirar cómo hacemos para acabar de dañar la bobina de encendido si está que se daña. O sea, para que la dañemos a propósito, si está que se daña. Bien, ahorita miramos cómo hacemos. Entonces, en todo taller debe haber un growler, si es que lo voy a bajar. Si no lo hay, pues lo hace. Bien, pero se supone que está en la moto. Entonces, yo prendo esto, y vamos a ver si me da chispa. Bien. El mismo campo magnético me maneja el sensor de aviso. Listo, bien, cierro. Ah, está bien, lo conecté bien. Si lo hubiera conectado mal, no me da. Bien. Entonces, caballeros, me es mucho más fácil cuando yo conozco el funcionamiento y lo que ocurre con un sistema. Desde aquí, desde esa parte, yo puedo controlar absolutamente todo. Con una serie, va a llegar un día donde la bobina de encendido, muy posiblemente, dice el cliente, ve, resulta de que la moto, cuando, hagamos una cosa, Juan David, o me respetas o te retiras, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Bien. Entonces, señores, va a llegar un día en el que el cliente va a decir, mira, es que la moto por allá cada 3 minutos, o para 6 minutos, 10 minutos, se calienta y se apaga. Bien, pues los viejos nos enseñaron, ¿qué nos enseñaron los viejos? Que la bobina de encendido cuando se calienta, se abre y que cuando se enfría, se cierra y pues prende la moto. Bien, pero lo que no nos enseñaron los viejos fue técnico. A yo no decirle al cliente eso puede ser, maldita palabra esa que puede ser. El hombre inteligente que va a un taller y Perlaza le dice, eso puede ser, si es inteligente, ella su moto. Porque no es técnico. El hombre inteligente jamás dice puede ser, eso es. O no, en este momentico no sé qué es, pero regálame 5 minutos y yo lo reviso. Bien, entonces resulta de que si yo quiero saber de que mi bobina de encendido realmente tiene esa problemática, de que mi bobina de encendido se calienta y pierde corriente, entonces yo no voy a ir por ir a hacerlo al estúpido del cliente, que me va a decir qué es, digo, deme un minuto. Saco una serie, tomo una serie, y le inyecto corriente sin amperaje. La caliento. O sea que hago exactamente lo mismo, que hace el volante, calentar la bobina. Bien, van a ocurrir dos cosas. Una, si la bobina de encendido realmente se está calentando, si la bobina de encendido realmente se está calentando y se abre a los 4, ¿qué? 10 minutos. Sí, está bien, listo. A los 10 minutos, y cuando se enfría, vuelve y se cierra, yo creo, Jonathan, que han llegado con el problema de la RX, la X, ¿sí o no? Bien.
Entonces yo no le digo al cliente, eso puede ser. Maldito aquel que le dice al cliente, eso puede ser. Bien, esa palabra no se usa porque usted es un técnico, usted es un mecánico, usted se supone que tiene conocimiento de lo que hace. O diga al cliente, no sé, déme la oportunidad de reviso. Bien, van a ocurrir dos cosas. Una, si la bobina de encendido tiene ese problema, en el momento en que yo le inyecte corriente, va a salir humo, lo que quiere decir que la acabé de quemar. Bien, para que de una vez le diga al cliente eso. Si sale humo, es la bobina de encendido la fija. La bajamos y la cambiamos. Pero si lo que se crea es un campo magnético, yo me agacho un poquitico en el volante, porque va a comenzar un sonido de avispa, así como cuando me mandaste el mensaje. ¿Te acuerdas que me mandaste el? ¿Te acuerdas o no? Un sonido de avispa. ¿Por qué? Porque se genera un campo magnético. Aquí yo tengo una bobina de encendido, tiene un mes de haber sido hecha. Entonces la coloco. Y yo tengo que ver que yo sienta que se hace un campo magnético o que la luz del bombillo baje, pero que no me salga humo. La pongo. Miren. Si ustedes se acercan aquí y tocan, por favor, Johan, ¿no? ¿Qué sientes? Dame un segundo, te lo quito. Estaba prendido. Listo, ahora dale. Sientes el campo magnético, ¿cierto? Nuevamente, por favor, porque de pronto, bien, si alguno no le crea a Johan, porque Johan tiene una cara de mentiroso, yo. Dale. Ah, sí. ¿Bien? Eso, hágale, todos me quieren tocar más padre. ¿Listo? Entonces, le digo a mi cliente, vamos a esperar a ver si el problema es la bobina de encendido. Espero más o menos un minuto. Si la intensidad no se corta, si el campo magnético no se quita, no hay problema. Pero si la bobina presenta eso, que es cuando se está abriendo, si no se corta de una, por lo menos a los 15 o 20 minutos van a ver la humadera para que se lo digan al cliente, ¿no? Se la voy a acabar de quemar. ¿Listo? Si eso ocurre, lo que está ocurriendo, lo que está pasando allí, no tengo ningún problema con mi bobina de encendido, ninguno. Ninguno. Tengo un campo magnético y un bajón de corriente. Miren. Lo que quiere decir que la bobina de encendido está comiendo sin problema los átomos. Miren. Miren la diferencia y miren aquí. ¿Listo? Entonces, con esto yo le descarto al cliente de manera técnica. Yo no le digo eso puede ser. Eso es una palabra humillante para el cliente. Yo digo, no, vamos a mirar, a estar seguros de que sea mi bobina de encendido. Bien, espero pues que tengan su serie, que el viaje llegue, pero primero díganle al cliente que si está mala, la moto va a echar humo. Porque el cliente les va a decir, pero si no tengo plata, ¿me la puedo volver a llevar? No. Después de que ya se queme, usted no la va a vender. ¿De acuerdo? ¿Bien? Cuéntame una cosa, caballeros, de las personas que son técnicos de motos, que sé que son muchos, y que tienen muchísimo conocimiento. ¿Quién conocía esa técnica? La verdad, ¿tú la conocías? Me la mostraron un día así, pero no puse cuidado hasta ahora. No prestaste atención, ¿por qué? Porque cuando me la hizo la persona, me lo estaba, era para simplemente descartarme la bobina que me estaba vendiendo. Le digo, yo le vendo esta, se la aseguro que está buena y me la probó más. Nunca vi qué era lo que había hecho. Y A veces me lo la escuchamos, ¿cierto? Sí, y él me la hizo así, no me la hizo así. Entonces ahí automáticamente hay dos opciones. Listo, ya lo hacemos de esa manera, ¿listo? Aquí. Bien. Entonces, señores, aquí yo ya le dije a mi cliente, su bobina de encendido está buena, no vaya la fija, no hay ningún problema. Pero eso no lo hago allá, eso lo hago desde aquí.
desde aquí, yo quito mi cable desde la pacha del regulador del CDI y es esta. Le quité 2, si es o esta, ¿cierto? Ese es el número 6, perdón. Sí. ¿Listo? ¿Ese es? Sí. Bien. Entonces yo desde mi CDI debo de hacer esa prueba. Desde mi CDI. Yo no tengo por qué bajar nada, yo no tengo por qué. Yo soy técnico, yo no tengo por qué bajar cosas para adivinar. Entonces, desde acá lo hago. Recuerden que coloco una punta a chasis y la otra aquí. ¿Bien? Hay bobinas de alta que son extremadamente alta la resistencia y no nos dejan prender el bombillo. ¿La encendido? Bobinas de encendido, perdón, gracias. Bien. Vamos a mirar si esta. Miren. ¿Ven que no nos deja prender el bombillo? Pero miren. No sé si se alcanzan a ver, a sentir el campo magnético que nos genera. Miren. ¿Lo ven? Sí. Y no sé si alcanzan ustedes a medio mirar el bombillo. Sí, tiene un Sí, poquito ahí. la línea. ¿Lo ven? ¿Listo? Entonces, miren, porque eso es lo que generamos. ¿Quedó claro? ¡Ah! Pero seguimos con el problema. Seguimos con el problema. Caballeros, ¿cómo vamos con la clase de hoy? ¿Bien? Yo dije que tú esto lo conoces, pero ¿qué vamos a hacer? Bien. Entonces, seguimos con el problema. Y mi cliente me dice a mí que sigue el problema. No, este, mira, tiene parte, este no otro lado. No, este no. Únicamente lo que está allá porque yo voy a empezar a apenas con eso. Y estos cables me los pasan allá también. Pero adelante nada más, ¿no? Si lo de adelante y me haces un favor, estos me los pasan allá. Esto es no lo desde aquí. No, allá, ya están allá listas. Solamente estos. Entonces el cliente me dice a mí, pero es el sensor de aviso. Bueno, me pasó alguna vez con un sensor de aviso, no lo sabía y pues para eso. Cuando estaba estudiando electrónica de alta tecnología, Perlaza, yo creía pues que también podía hacer lo mismo con el sensor de aviso, con esta prueba. Bien, así es que lo hice cuando la hice con una viva, y resulta que eso se dañó. Pero es importante que se hubiera dañado porque lo que yo he hecho mal es para ustedes. Bien, hay un problema con el sensor de aviso, don Harold. El sensor de aviso sí o sí lo tenemos que bajar. Sí o sí lo tenemos que bajar para poder saber si está bueno o está mal. Pero no haciendo lo que hacemos mucho. ¡No, Javier! ¿Cómo es que llama del almacén donde ustedes? Gustavo. Tabito, así le dice Tabito, ¿no? No, yo no. Tabito, marica, que todo se trata de marica, ¿sí no? Bájame el sensor de aviso, pues bien. Eso, señores, no es muy técnico. Cuando yo voy a buscar una cosa de una moto para otra, eso no es técnica, eso se llama, ¿a qué? ¿Andi qué? Adivinar. Eso se llama adivinar. La técnica es conocer cómo funcionan las cosas y cómo se revisan. Bien, aquí hay un problema muy grave. Y eso no es el sensor de aviso de ayer, que lo vimos. Yo creo que lo que traía ahí en el tapa el botón se corta. Ya, la bobina de encendido ya me lleva la presión. Bueno, anoche estábamos viendo pues unos chicos cómo revisamos esto, pero me toca ir a traer otra bobina para poder saber lo que le. ¿Cuál es el problema con los sensores de aviso? El problema con los sensores de aviso es que son construidos con un alambre calibre 55, lo que quiere decir que es extremadamente delgado. Lo que quiere decir que no aguantan el amperaje del bombillo. Así es que si yo le coloco el bombillo, lo quemo, lo estallo. ¿Bien? No puedo hacerlo.
Entonces, vamos a generar un campo magnético como le hicieron a Uriel, ¿no? A Uriel, para probar mi sensor de aviso y decirle a mi cliente, vea viejo, eso está bueno o está malo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Las herramientas que tenemos que tener para probar nuestro sensor de aviso son una bobina de encendido cualquiera. ¿Bien? Una bobina de encendido cualquiera. Ustedes verán si se consiguen una regleta, cualquier cosa que sirva, problema de ustedes. A mí me gustan las regleticas, pero hoy no voy a utilizar regleta. Hoy lo que voy a hacer es... ¿Dónde está el sensor de aviso? Bueno, listo. Entonces llegó mi cliente. Yo bajé el sensor de aviso, tengo que bajarlo, ¿no? Tengo que bajar el sensor de aviso. ¿Qué tengo que hacer? Bajarlo, sí, para que no vayan después de hacer la prueba. Entonces, no, es que no me da. Pues obvio, si no lo bajan, es la única manera que tenemos técnica. Entonces vamos a colocar el sensor de aviso por aquí, con una regleta. Si utilizáramos estas regletas en los talleres, señores, no quemaríamos tantos reguladores, ¿bien? Lo que queman los reguladores son las pachas cuando comienzan a hacer malos contactos. Así que si ustedes quieren hartar a sus clientes, porque son los platos de comer, cuando lleguen esas pachas, díganle, venga, voy a colocar una regletica, no le va a quedar muy bonita, pero va a hacer que su regulador y su batería quede cargando mejor. Entonces pensé, pero es que así vino mi moto. Le dije, sí vino, pero es que yo la quiero mejorar. Unos van a aceptar, otros no. ¿Bien? Entonces, un tornillito de regletica. Los tornillitos están aquí, los subimos. Voy a sacar un tornillito de esta regleta, porque como ustedes no pagaban la mensualidad, bueno, entonces lo primero que voy a hacer es conseguirme una regletica, pues ya puse, ustedes si la quieren, y voy a colocar un bombillo LED aquí. El buen mecánico mantiene unos 300, 400, 500 bombillones en el taller, ¿bien? Esta es una herramienta tan importante como el taladro, como la rampla. Bueno, entonces, normalmente si queremos simplemente a manera rápida ver si nuestro LED, nuestro sensor de aviso está bien, entonces pasamos un hierro por aquí y nos tiene pues que marcar el pulso. ¿Bien? Entonces siempre te faltan 3 milímetros para terminar el tiempo de subida, el bache pasa por el sensor de aviso, lo que usted llama pulsora, le manda la generación de corriente alterna al milivoltaje y pues ahí ya lo menciono. Bien, entonces, qué bueno que me dijo mi cliente, que la moto Se está pagando. se está apagando, ¿cierto? Y ya, ¿qué descartamos ya, Boris? La bobina encendida, ahora vamos a descartar, ¿cierto? Bien, entonces la herramienta, el sensor de aviso de mi cliente, tengo que bajarlo sí o sí. Una regletica si ustedes quieren, y el LED es importante, si no tienen un LED, no se inventen, no hay nada. Bien, ahora, una bobina de encendido sí o sí, cualquiera, las que botan por ahí, una serie. Una serie. Es importante tener una serie, ¿no, Albeiro? Bien, entonces una serie. Listo. Tengo mi serie y tengo mi bombillo prendido. Ahora lo que hago es que al conectar esta bobina de encendido, creo un campo que creo un campo magnético. Entonces tengo la bobina de encendido, miren, y voy a crear, a generar. ¿Qué pasará con este chico de vídeos que no vino, man? Bien, vamos a ver, voy a conectarlo a la serie. ¿Verdad o mentiras? Entonces, lo que me indica que mi bobina de encendido está en perfectas condiciones. ¿Bien? ¿Listo? Ya tengo un campo magnético. Como yo no puedo, yo tengo que cuidar mi sensor de aviso porque es muy delicadito. Es extremadamente delicado, entonces ya creé el campo magnético que me genera el volante cuando gira.
Ahora este lo coloco en el campo magnético que acabé de crear. Se lo pongo al ladito. Mírenlo, ¿lo ven? ¿Sí lo ven o no? Bien. Y si quiero, pues me voy. Sigo haciendo lo que estoy haciendo. Vamos a cuadrarlo de tal manera que es que como que no le quieren. ¿No va corriente? Si tú me demandas ante un juez, si yo te digo de que no te pasa corriente, entonces voy preso. Sí pasa corriente, pero no la vas a sentir porque es muy bajita. ¿Listo? Bien. Es lo que cuesta así. Ajá. Lo que usted cuesta así siempre. Sí, claro. Señores, si mi sensor de aviso es el que me tiene el que tiene el problema, es el que, o sea, tratamos de buscar la manera de que no se mueva, ¿no? Ahí porque me está moviendo, ¿no? Bien. Entonces, yo más o menos lo dejo aquí unos 10 minutos. Si el problema es mi sensor de aviso, cuando él se abra va a comenzar a titilar o se va a apagar. ¿Bien? Si mi sensor de aviso en 10 minutos no titilea, no se apaga, no pasa nada, el problema no es el sensor de aviso. ¿Quedó claro, señores? Bien, lo dejamos allí. ¿Qué tal? La primera es bobina, segunda sensor. El sensor de aviso. ¿Listo? ¿Cómo te sientes, Uriel? ¿Bien? Preocupado. ¿Por qué? Me falta mucho todavía. No, pues créeme que a todos nos falta demasiado. ¿Bien? Bien, señores. Entonces, viene esto. Viene. Va a llegar un día en el que estamos tranquilos cuando esto comienza a hacer esto. Y un momento se otro apaga, vuelve y viene, pero está quieto. Cuando eso ocurre, señores, cambiamos el sensor de aviso porque cuando se calienta se abre y apaga la moto. ¿Quedó claro? Bien. Entonces ya llevamos 2 pruebas para el sensor de aviso y para la bobina de qué? De encendido. Muy bien, vamos a quitar esto. Bien. Entonces, el sensor de aviso. Recuerden que como todo funciona con magnetismo, entonces ¿con qué se revisa? Con magnetismo, ¿no? Este sensor de aviso aquí, lo quité. Entonces vamos nuevamente a conectar nuestro sensor de aviso. Ahorita ya tienen los LED o te los compro porque hoy mañana voy paso mañana para el centro. Paso te los compro, ¿no? Sí, más bueno. Bueno, que no me vas a decir que yo vaya y diga, no, es que no tengo LES. Y a ti también, Lidia, ¿no? Sí, claro. Bueno, A nosotros también. también. Sí. Tú me dijiste que allá no me querían ver, entonces. No, usted dijo que iba a rimar y no arrimo. No, yo arrimo, pero si me dijeron que. Ah, el problema es que yo voy a muchos talleres y me. No, lo necesitamos. Dígame, allá, en serio, ¿en dígame. serio? Uy, pero ahora, espérame eso. Ah, Ya. de verdad, hombre. Odio. Bien. Entonces, como todo lo que sea bobina, tiene un problema y todo funciona con magnetismo, pues todo tiene que ser con magnetismo. Bien, pero resulta de que no es la bobina de encendido. No es el sensor de aviso. Ay, será la bobina de alta, entonces ya uno comienza a preocuparse, ¿no? Eso es. ¿Cómo es que llama Gustavo? ¿Cómo le llama Gustavo? Tabito. Tabito, te cago en la marica. Tabito, ponme la bobina de alta, weón. Porque así somos los mecánicos, ¿no? Hoy un caballero que me pidió un favor, que le llamara a un señor que vino hoy, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Que vino, tenían un problema por allá en Santander, entonces yo llamé. Es imposible que una persona le conteste a un celular y se contamine. ¿Ah? O sea, la única es que sea un conocido y que yo vea a Wilson. ¡Alame, mandingo! Ya, que mi socio. Pero como una persona que uno no conoce bien,
Sí, contame. Buenas tardes, contame. Era para que me contara, profe, pero. No, Dieguito, es que me dijeron que había un problema y para ayudarte. Ah, sí, contame. Bien. Entonces, ay, pero será la bobina de alta. Entonces es donde uno se preocupa porque uno ya comienza a, no es el sensor de aviso, no es la bobina, no es el bobina de encendido. No tengo aquí nada de estrella, bueno, dice. Entonces será la bobina de alta. Vamos a buscar una bobina de alta por aquí, donde la encontramos. Nos acostumbramos que cuando cogemos un manual, yo no sé a quién se le ocurrió, ¿verdad? Que están con los manuales. Entonces, por ejemplo, si uno vaya, no, que la bobina, que la bobina tiene que estar entre 5.000 yo no sé qué y que 14.000 no sé qué. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es siempre revisar el devanado primario. Estoy seguro que todos lo saben. Estoy seguro. Estoy seguro que todos saben el devanado primario. Listo. 1.0, ya con esta medida ustedes ya saben qué tipo de bobina es, ¿sí o no? ¿Qué bobina es? El de ganado. La Listo, bien. Y luego vamos al segundo, vamos a 20K. Y miramos una medida resistiva que nos habla si la bobina es Racing o no. ¿Cuánto? 13.000. Ah, sí, ¿Es una bobina Racing o no? Sí. Listo, entonces tenemos una bobina Racing, ¿sí o no? Bien, listo. Ahora está ahí, chimba. Tiene resistencia. Pero no sabemos si realmente esto está produciendo o no está produciendo. Vamos a hacer un experimento, vamos a ver qué ocurre. Como es una bobina, como cualquiera, pues yo también tengo que probarla como tal, como bobina. También le genero un campo magnético y ese también me va a ayudar de una manera bien importante. Entonces, ¿tenemos un imán a la mano? Imanes, no. Tenemos un imán a la mano. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un cable aquí en la descarga por condensador, lo que ustedes llaman pues conector a la bobina alta, y a la salida, vamos a pegar. Listo. Entonces vamos a colocar este aquí. Si pueden tener esto ya, para esto pueden utilizar un bombillo LED de 12 voltios sin problema. Bien, y vamos a colocar un cable a este lado. Todo, absolutamente todo lo que funciona con magnetismo, ¿con qué se revisa? ¿Con magnetismo? ¿Sí o no? Eso dice el manual. Entonces dice que vamos a colocar un cable acá, debería tener un terminal pero vamos a colocar aquí. La descarga por condensador. Bien. Y el otro aquí. Y la idea es que generemos un buen campo magnético. Vamos a mirar qué ocurre si generamos un campo magnético con la bobina de encendido. ¿Recuerdan? Bien. Bueno, vamos a mirar qué ocurre. Si generamos un campo magnético con la bobina de encendido de esta. Aquí ya tenemos pues un campo magnético. Y vamos a colocárselo aquí, miremos si ocurre algo. Miren. Bien. Y igual, la misma huevonada, lo mismo. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Estoy pendiente. Como es una bobina como cualquier otra, en el momento en que ella se caliente, pues se va a abrir. Bien, señores, se va a abrir. Y va a comenzar a apagar, se va a comenzar a molestar. Entonces, todo, eso, o sea, no puedo decir que es sentido común porque no lo sabe, ¿sí o no?
Pero ya cuando uno tiene una idea sobre el magnetismo, uno dice, pues si esto funciona con magnetismo, ¿qué tengo que crear para realizar labores? Magnetismo. Bien, y si de pronto necesito un poquito más de fuerza, entonces genero un campo magnético un poquito más fuerte. O sea que me consigo una bobina de encendido de corona que generan campos magnéticos más fuertes. ¿Listo? ¿Cómo te sientes con la casa? ¿Bien? El problema con los talleres es que creemos que porque armamos y desarmamos motores, es a lo que nos dedicamos, ¿sí o no? ¿Bien? Entonces, señores, vamos a crear un campo magnético, vamos a ver si este es más fuerte, miremos a ver. Vamos a ver si el producto es un poquito más fuerte o yo soy un mentiroso, miremos. Vamos a ver dónde anda la otra punta. Hasta tapándonos aquí. Miremos. Miremos ese a ver. Vamos a mirar por acá, ese un poquito más grande. Entonces, cuando yo tengo un campo magnético un poquito más fuerte, pues voy a inducir, miren que comienza a leerlo desde lejos, mírenlo, ¿lo ven? ¿No les alcanzan a verlo? Sí. Mírenlo. Entonces lo pego ahí. ¿Bien? Para esto son las escuelas, señores. ¿Se escuchan el? ¿Bien? Entonces, cuando yo creo que tengo un problema, o que es la bobina de alta, pues sencillo. Creo campos magnéticos, que es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen los imanes cuando se mueven? ¿Qué crean? Campos magnéticos. Entonces, ¿por qué tengo yo que complicarme para probar algo si lo único que necesito es un campo magnético? ¿Cómo lo creo? Bueno, vivo en internet cómo tener un campo magnético. Y ahí tenemos pues la bobina de alta en función. Quito el campo magnético con el biserie. Quito. Y resulta, Boris, que tampoco era la bobina de alta. ¿Bien? Entonces, señores, de esta manera yo descarto bobina de alta, sensor de aviso y bobina de incendio. ¿Bien? Ahorita yo conecto esto. Bueno, vamos a darle la oportunidad antes de que salga. A ver qué tomo. Pues tenemos que utilizar un bombillo de 12 voltios, ¿no? Porque el bombillito, pues, no pobrecito. Miren. Ahí. Miren, ya es de ahí, vean. ¿Lo ven? Bueno, está ya. Vamos a mirar qué voltaje nos da allá y qué voltaje nos da acá. Bien, ya sacamos a alguien. Entonces, no tenemos un LED, porque no tenemos un LED, ¿sí o no? Pero tenemos un tester, ¿verdad? Digo, ¿cómo está la clase? Pues ya tú conoces esto, pero se va a veces, ¿sí o no? Sí, nos quedamos. Bien, listo. Pero tenemos un tester. Vamos a mirar qué ocurre. Vamos a ver qué voltaje. ¿Qué voltaje podemos sacar de una bobina de alta? Colocamos el tester en 200 de corriente alterna. ¿En cuánto? 200 de corriente alterna. Bien, excelente. Entonces, ¿no encuentran alguna diferencia con lo estudiaste? Claro, bastante. Si yo te dijera que soy el único que enseña electricidad en Sudamérica, ¿me lo crees o no? O sea, si hablamos de electricidad, ¿no? O sea, en muchas partes enseñan, pero no sé. Puede ser. O sea, si hablamos de electricidad, porque si es simplemente armar unos laboratorios y hay una guía, pues allí vengo. ¿Bien? ¿Listo? Vamos a mirar. ¿Ahí está el corriente alterna? Corriente alterna. Ahí está Te voy a tomarlo yo. Listo. Vamos a mirar la diferencia entre crear un campo magnético alto y un campo magnético bajo. Vamos a ver qué ocurre.
dicen? No, no estoy viendo nada. ¿Cuánto? Se apagó porque seguramente no está pirada. Vamos a ver. ¿Cuánto? La razón por la que comenzó a hacer esto así de una es porque el campo magnético, el tester, está distorsionando con el campo magnético. Esa es la prueba de por qué los GPS hay que apoyarlos con alarmas de bloqueo terrestre. Pero cuando yo prendo un campo magnético, eso es lo que hace con los celulares. Tumba las señales. Por eso cuando una persona coloca un GPS, si es algo inteligente, le dice que le pongo el GPS, pero también le pongo una terrestre. Porque si llega alguien como yo con un campo magnético, no jode. ¿Bien? Entonces miremos. Ay, ay, ay. Miremos. Ya como lo bloquea, impresionante, ¿no? Vamos a colocar por acá, Diego. Pero sube más de 7, 8, ¿no? Sí. Medida, ¿no? Impresionante como bloquea el campo magnético. Y lo mismo pasa con todos sus celulares. Bueno, chicos, vamos a mirar si alguien. Bueno, pregunta, ¿por qué esta prueba se hizo por la alterna sin estar conectado a la alterna? ¿Cómo dices? ¿Por qué se hizo la prueba en el test colocando la alterna si no está en ningún momento conectado a la alterna? ¿No? Porque cuando tenemos. Ven, te muestro eso. Te lo muestro. Vamos a ver si no me bloquea aquí con la bobina encendida. No, está bien. Si me bloquea. Cuando yo tengo un imán y una bobina, lo que genera es corriente alterna. ¿Listo? ¿Listo ya? ¿Ya se quedó así como mañana? Sí, pero ya. Listo. Ahorita no me vas a dejar olvidar, por favor, que me voy a llevar esta batería también. ¿Qué más? ¿Qué se les ha puesto? No tengo que sorprender a la gente de Goodyear. Son difíciles. Claro, pues como son jefes, sindicalistas, ¿por qué van así tan difíciles? Yo no soy sindicalista. La otra semana me tocó pedir el varón que saliera y se enojó. Pero menos mal que en 79 me apoyaron. Usted viene esto, tiene que ponerle cuidado, ¿no? Y lo que tiene que en la casa. No, ¿sabes qué es lo que pasa, Uriel, no? Que son personas que las empresas les pagan a que estudien. O sea, si ellos les pagan, entonces les dan un auxilio como de 300.000 por mes. Solo para que estudien. Entonces entran a estudiar, pero No le ponen cuidado. Pero resulta de que a mí ni mi jefe, que la persona con la que estoy trabajando en el INEN, le advirtió, me dijo, profe, usted es bueno en lo que hace, pero quiero que sepa que esos manes vienen por la práctica. Así es que muy posiblemente van a coger el celular, se van a pararse, y pero usted no creo que pueda decir mucho. Ya bueno, pero me advirtió, ¿no? Pero noté que casi todo el mundo atento, Boris, todo el mundo jugando y tirándose al piso y bacanísimo. ¿Sí me entienden? Entonces vi que estaban prestando atención. Entonces me puse pensando, ¿no? Entonces yo le dije, pues primero dije, levántenme la mano al que le esté gustando lo que estamos haciendo, y cuando yo veo poco de panas, yo jamás. Todo el mundo, solo uno no. Y muchachos, ¿qué opinan? Yo sé que ustedes son personas económicamente estables, yo iba viajando en una TX de 2 llantas. Todo el mundo sabe cuál es mi TX. Entonces, y eso también, por favor, tráeme otro teste, por favor, que se le está poniendo la fecha. Aquí tenemos un aparato que se convierte en un micro, ¿de acuerdo? Bien. Cuando yo a ese imán le coloco una bobina, mira. No, pero pues a mí me advirtieron, pero pues yo vi que la gente estaba interesada, entonces pues yo quise que me respetara mi clase. Luego lo que hice.
Entonces, mira, cuando yo tengo un campo magnético, mira, Juan Carlos, cuando yo tengo un campo magnético, coloco una bobina y la me genera corriente alterna. O sea que un trabajo de trabajo de bobinas, ¿listo? Pero, ya, o sea que al principio de la corriente la resistencia es. Claro, entonces, con esta corriente alterna estoy inputando la bobina principal para que me genere un campo magnético y con el campo magnético reviso la bobina. ¿Bien? Yo no, digamos, lo que tenía tú como en cuenta que el multímetro en corriente alterna era casi siempre para. Bueno, cuando la moto estaba en la alterna de la bobina. De la bobina. Pero aquí pensé que era con directo y bueno, corriente alterna sí. No. Todo lo que venga de los transformadores es alterno. Todo, sin saber qué estoy como deseando y estoy desconcentrando. Pero no, con todo gusto, ¿cómo se ocurre? Aquí el único requisito para estudiar caminando es el hincha del Tolima. ¿El resto, muchachos? No. Las maricas con camisas del Cali y del América sobran. Sí. Traen el día. Claro, 5 cosas. Primero que todo, que acá me llegue la medida resistiva y el voltaje de la bobina de encendido. 1. Segundo, que me llegue la medida resistiva y el voltaje del sensor de aviso. ¿Cuántos van? 2. Tercero, que se me quite y se me dé la señal cuando yo abra o cierre switch. Que cuando cierre llegue la señal y que cuando abra se quite. ¿Bien? Número 3. Número 4, la señal de la bobina de alta. Y número 5, la señal de la masa. ¿Bien? Entonces, si yo tengo claro eso, en un tablero, recuerden que la mejor herramienta de un técnico es un tablero, ¿no? Boris, mañana me manda la foto de tu tablero, Boris. Mañana me la envía y si no, para aquí no vuelvas. Pero una pregunta. Dime, mijo. Mi persona es con un trozo de cable, pero se me fue la medida que te la resistencia del cable. Entonces sulfata internamente. Y claro, y al sulfatarse se pierde la resistencia. Se pierde. Claro, porque ¿qué es un sulfato? Un sulfato es un cortador de señal. ¿Cuál es la resistencia normal de un tramo? Si yo actúo como el test, debe marcar. Tomas el vacío. Y cada 50 centímetros debe de subir 2 ohmios. 4 ohmios. 6 ohmios. 8 ohmios. Porque entre más largo sea el cable, más sube la resistencia, ¿no, señores? Entonces, más o menos, te va a subir 2 o 3 ohmios cada 50 centímetros. Pues mire qué puta iba así. Entonces, señores, cuando yo vaya a revisar un sistema de encendido por bobina, revisión de un sistema de encendido por bobina, los pasos son los siguientes. No sé si tenga aquí tinta, vamos a la tenga. Bueno, punto 1. ¿Sí se ve eso bien? No, no tengo otro, es que no tengo las tintas arriba. Punto 1. Desconecto la pacha, ¿no? Desconecto la pacha. Voy a ir preguntando a mis chicos cuál es el punto número 2. Diego, punto número 2. Reviso que haya resistencia de la bobina de encendido. ¿Cuál es el número 2, Orlando? Medir vacío. ¿Cuál es el número 2, Perlaza? Después de haberme revisado marido, el marido no vacío. No me estoy acordando del negro, es que no más. ¿El negro? No más salir con el negro. En serio, se me va a comer. ¿Cuál es el segundo? Empiezo a revisar. ¿Quién me levanta la mano y me dice cuál es el hijo de puta segundo paso? Masa, prueba. ¡A esa mierda! ¿Por qué le olvida? ¿Ah? Pues puta vida, ¿por qué hay que olvidar? ¿Ah? Masa. Lo segundo que hago es reviso masa. ¿Por qué? Porque de ahí para allá voy en la pacha, todo lo demás. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Masa. Entonces vengo desde la pacha.
miro mi masa y comienzo a tocar mi moto. Masa, 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 masa. Hay masa, hay masa, hay masa. Porque la parte más importante de un sistema es la que? Masa. La masa. Yo no sé por qué la gente cree que la más importante es el a ver, ¿por qué no se dice masa? Pues póngalo. ¿Sí o no? Entonces, cuando voy a hacer una revisión, lo primero que tengo es que desconectar la pacha. Y segundo, ahora sí voy con el sensor de aviso y la bobina encendida. Primero la bobina encendida. Bien. ¿De qué te acordaste de ese grito, Gary? ¿Cuántos días te costó? ¿Cuántos días te costó? Dímelo. ¿Ah? Más no producir dinero, ¿sí o no? Porque si perdemos una guía, pues eso es lo que nos va a pasar. Y después, dicen que fui yo que dije las cosas mal, no. Bien, entonces, lo primero, desconecto la pacha. Lo segundo, reviso masa a masa. Bien, vamos a imaginar, pues, que este es nuestra pacha, ¿no? Aquí está el pin de seguro, ¿no? Pues aquí tenemos número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. La otra semana vamos a hacer toda esta técnica igual, pero con los sistemas de alimentación por batería, ¿bien? ¿Quedó claro? Porque es que, listo. Entonces, primero, ¿qué es lo primero que hago? Segundo, voy y reviso masa, masa. En todos lados haya masa para garantizar que no hay corte de circuito. Ahora sí, coloco el tester en 2000 ohmios, ¿no? 2000 ohmios. Y ya paso la punta del cable negro del tester o cualquiera y lo coloco a masa. Ya queda ahí establecido, no se mueve. Entre masa y bobina de encendido, 423 ohmios, que chimba. Lo que significa que eso está en perfectas condiciones, ¿cierto, James? Bueno, nos dio 323 ohmios. Entre masa y bobina de encendido, está en perfectas condiciones esa bobina de encendido, ¿sí o no? ¿Sabes? No, el 50%. 50%. ¿Por qué? Porque necesitamos que la otra mitad sea ¿qué? Voltaje, ¿no? Entonces, reviso en apagado, resistencia y en prendido, voltaje. Entonces, si tengo starter, pues abro switch, le doy el startazo para que gire el volante y me genere la corriente. Entonces, paso 1. Paso 2. Ya. Entonces, ahora sí, ya como estoy seguro que hay masa por todo lado, voy entre masa y bobina de encendido, medio resistencia. Si no hay, si no tengo el starter, si no tengo el starter, pero tengo un imbécil que siempre está mirando allá a ver quién. No, venga, siempre no. Puta mano, eso. Y si de pronto es el pato que viene con el cliente pregunta, ¿no te pasa hablando? Ya, ¿cuánto vale la revisión de esto? El papi, eso le vale 30.000, dice el pato, pero allá no explotaría para el 15, weón. Que hacía el pato, saco y me fue. Entonces, revisión 1, entre masa y bobina de encendido me da resistencia. Revisión 1A, voltaje, ¿sí o no? Bien, una bobina de encendido en las 6 vueltas que da. Recuerden que todos los sistemas vienen sincronizados a que cuando yo doy la patada, el volante de 6 vueltas. Bien, ¿cuánto es el mínimo voltaje que me tiene que dar una bobina de encendido en esas 6 vueltas? 45. De 45 voltios para arriba, señor López. Una bobina de encendido que yo le dé la patada y con esas 6 vueltas me dio 22 voltios, la cambio. ¿Bien? La cambio. Pero si yo llego y le doy la patada, son 6 vueltas, me tiene que dar por encima de 45 voltios, me puede dar más 60, 70. Pero después de que me dio por encima de 45, chimba, me quedo con ella. ¿Quedó claro eso? Con 22 la cambio, con 25 la cambio, con 30 la cambio. A menos que el marica que esté con la patada no haya almorzado. No, es que ha pasado. Digo, bueno, usted no ha visto cuando yo llego a ayunar.
Entonces la idea es poder darle la patada bien, 6 vueltas, por encima de 45. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El segundo. Y después de entre masa y bobina de encendido. Resistencia en apagado y voltaje en prendido, ¿sí o no? Bien, voy luego, también en 2000 ohmios, entre masa y aviso. Lo mismo. Lo mismo. Y aquí como tengo este aparatico, entonces voy, de chimba, ¿sí o no? Coloco mi tester, pues, en 2000 ohmios. 2000 ohmios. Ya montado en la moto, lo puedo hacer de dos maneras. 2000 ohmios. Lo primero que hago es aterrizar a masa, una punta. Si es aterrizado. Lo segundo, reviso mi resistencia ohmica. ¿Cuánto? Listo. Perfectas condiciones, ¿sí o no? 50%. Ahora vamos al otro 50%. Vamos a colocarlo en 2000 milivoltios de corriente directa. ¿Por qué corriente directa? Porque a veces son muy sensibles. A veces son sensibles. Cuando es una moto que trae un bache corto, es muy sensible, pero pues como este bache largo, el voltaje es muy alto, así que coloquemos en 200 de corriente alterna. Entonces, está entre masa, aterrizo y le doy la patada. Le doy la patada. Comienza el bache a pasar por el sensor de aviso a producir el voltaje. Yo no voy a mirar, me dicen ustedes. Lo tendrán que ver todos. Ojalá que puedan ver todos. ¿Ahí pueden ver todos? Sí. Tú ves. Ahí alcanzan a ver ustedes. Muy bien, listo. Entonces, doy la patadita. Suave. Bien, ahí está produciendo pues el sensor de aviso, voltaje, me lo está leyendo, lo que significa que tengo resistencia y tengo voltaje. No hay ningún problema. Bien, mírenlo, está pasando los baches por el sensor de aviso, mírenlo, sin ningún problema. Pero si no tengo un tester y el hombre inteligente tiene un LED, el hombre inteligente que tiene un ¿qué? Un LED. Entonces, como el más inteligente, simplemente coge aquí y aquí. Y ya. Esto me saca el que tiene resistencia, el que tiene voltaje, mírenlo. Mírenlo. ¿Lo ven? Mucho probador, miren. Porque estamos produciendo la corriente alterna gracias a los baches. Entonces, esto nos está diciendo, está logrando un poco de trabajo, un poco de revisiones. Pero entonces alguien de pronto me va a decir, pero me puedo parar allá si es que se me apaga cuando se calienta. ¿Y qué va a hacer? ¿La poder encontrar ahí? ¿A despegar o qué? Bien. Entonces, voy a revisar un sistema de encendido. Primer punto, ¿qué hago? Segundo punto, masa. Bien, y ya cuando tengo la masa, coloco el tester en 2000 ohmios. Voy entre masa y bobina de encendido, me debe dar resistencia. Le pido el favor al chico que está ahí parado, coloco el tester en 200 de corriente alterna, le digo que me dé la patada entre masa y bobina de encendido y me tiene que marcar por encima de 45 voltios con las 6 patadas, con las 6 vueltas que da el volante cuando damos una patada. Les viene sincronizado para que así sea. Lo segundo, entre masa, coloco el tester en 2000
ohmios. 2000 ohmios entre masa y aviso. Me tiene que dar resistencia, pero cuando está la moto ahí puesta, muy posiblemente no me dé mucho voltaje, así que coloco el tester en 2000 milivoltios de corriente directa y él me va a marcar entre masa y sensor de aviso. Bien, y ese es pues el siguiente paso. Luego, el siguiente paso, el tester en cualquier posición, entre masa y switch. Abro y cierro el switch. ¿Qué tiene que ocurrir con la medida? Quitarse y ponerse, quitarse y ponerse, quitarse y ponerse, quitarse y tiene mucho calor. Bien, entonces, el tercero, entre masa y switch, pues perdón, el siguiente, entre masa y switch, abro y cierro, el circuito llega, va, llega, va, llega, va, llega, va, llega, va. Bien, pero si tengo el cable del switch aquí puesto, abro, no se quita, no se pone, no se quita, no se pone, ahí. Entonces digo, ¿está sulfatado o tiene agua? O lo cierro, no se junta, no se junta. Entonces digo, o el cable está reventado o el doble está desconectado. Bien. Siguiente función, coloco el tester en 200 ohmios. ¿Cuánto? 200 ohmios. Y voy entre masa, ahí ya reviso el vacío. Y voy entre masa y bobina de alta, 0.5 a 1.3. Y voy, y ya, pues obviamente lo primero que hice de la masa, ya voy todavía razón, tengo masa, ¿no? Si eso ocurre, mi moto me tiene que dar encendido. Bien, muchas personas me preguntan, bien, profe, decime la verdad. ¿Podemos revisar un CDI con esto? Así. Podemos revisar un CDI de esta manera, así. Chicos, yo no les voy a decir mentiras. Los CDIs tienen mucha electrónica interna, por ende, dan muchas medidas. Y una medida nos las puede dar ahora y más tarde nos da otra. Pero hay unas que sí podemos referenciar. ¿Cuál? Por lo menos saber cuáles pines son iguales. ¿Cómo nos damos cuenta que hay pines iguales? Por decir algo, hay CDIs que le colocan una U, que son el mismo, por decir algo, para entregarse, para recibir una masa y entregar una masa. Entonces nos damos cuenta porque nos va a dar una medida de masa. Les voy a colocar mi tester en 200. Y voy a colocar entre 1, miren, entre 1 y 3. Y van a ver que me va a dar una medida de masa. ¿Bien? Mírenlo. ¿Vieron? Me dio una medida de masa. Entonces yo de esa manera puedo más o menos pues, descartar. ¿Listo? Ya tengo dos cables que son masas. Pero en sí todas las medidas no las podemos sacar. Otra medida que podemos sacar con el tester es colocando el tester en 200M y ir entre encendido y bobina de alta. Y van a notar que nos van a dar dos medidas, por favor. Media medida, lo volteamos. Lo volteamos. ¿Qué ocurre con esa medida que está en 20M? Bueno, necesitaríamos un tester mucho más alto porque los CDIs por el condensador nos bloquean, pero miremos un TCI. Miren un TCI. Esto es para que tengan una idea. Este es un TCI, este es un CDI de una viva, ¿no, Jesús? Bien. Ahora esto es para que tengamos una idea más o menos. Porque yo no tengo, pues no sé qué es.
sepamos más o menos definir algo. Recuerden que siempre la casita debe de ir arriba, ¿no? O sea, el seguro, la guía. Listo, ahí está. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay una cosa que ocurre con los sistemas Yamaha y Suzuki. Por norma estándar manejan la masa en la mitad. ¿Bien? Así que a veces uno solo es masa o dos son masas. Entonces vamos a mirar si esos dos son 2 juntos. Vamos a colocar en 200. Vamos a poner en 200. Vamos a colocarlo tanto arriba como abajo y medimos si nos da medida masa. ¿No dio medida masa? Sí. Si entre los dos nos da medida masa, entonces quiere decir que ese es un solo pin. ¿Veo claro eso? Que me da igual si pongo más arriba o pongo más abajo. Que da igual si pongo más en el 2 o en el 5. ¿Bien? Otra vez. ¿Me dio medida masa? Listo, bien. Perfecto. Por lo general, estos sistemas manejan un sensor de aviso aéreo. ¿Qué es un sistema de sensor de aviso aéreo? Vamos a mirar. Los ingenieros, hijos de puta, esos ponen un sensor de aviso y yo no veo por qué no ponen la masa y la ponen aquí. No, no se les tiene que complicar la puta vida. Entonces, ¿qué hacen? La ponen aérea. Cogen un cable positivo, lo vamos a llamar positivo y aviso, y otro cable que lo vamos a llamar negativo y aviso. ¿Qué quiere decir? Que ese cable negativo viene aquí a buscar una masa. O sea, ya sabemos que aquí tengo masa, ¿sí o no? El chasis, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Entonces estos qué son? Eso ya lo sabemos. ¿Sí o no? Entonces yo pongo mi masa. Mi masa. Aquí o aquí. Entonces, ¿qué hacen? Ellos piensan, porque cuando ellos están tomando tinto, ellos hablan, ellos dicen, vamos a complicar la vida de poco y de mecánicos malos que hay en Colombia. Obliguémonos a que compren todo original, como no estudian. ¿Sí o no? Hace años de la viva, no, pues tráigame de la vida porque es que los conecto. Ah, no, pero tengo los conectores. Buena idea, ¿no? Entonces ellos dicen, esta masa no la pongamos aquí en el piso, no, llevémosla hasta este lado. Entonces, ¿qué hacen? Vienen, por decir algo, y dicen, pongamos este 3 de masa. O sea, que ¿cuántos cables tengo interconectados? 1, 3. Porque se supone que voy a tomar esa masa de acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero no la pusieron acá, sino acá. Entonces, como voy a conectarle una masa, pues tengo que tomar una masa acá, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ellos dicen, debe venir. O pongamos este o pongamos este. Pero no sabemos cuál. No sabemos cuál de los 3 en masa. ¿Bien? Entonces, miramos. Vamos a ver entre estos dos y con los otros 4 cuál me da medida de masa. ¿Entendimos eso? Sí. Vamos a mirar. Vamos a poner la masa aquí para que esté 2. Bien. Vamos a ponerlo en 200. ¿Me dio medida de masa? No. ¿Me dio medida de masa? No. ¿Me dio medida de masa? Sí. ¿Sí me dio de masa? No, masa no. ¿Cuánto? ¿Qué pasó de uno? Bien. ¿Me dio medida de masa? Sí. ¡Ah, pues puta! Entonces nos están diciendo que sí, que ellos interconectaron estos 3 cables. 1, 2 y 3. ¿Sí o no? Entonces pusieron a este como negativo de aviso. O sea que este queda como ¿qué? Como positivo. Entonces acabo de descartar 3. ¿Sí o no? 3 pines. Una masa, 2 masas y 3 masas. Pueden ir en cualquier lado. ¿Sí? Si yo quiero colocar este aquí o acá y la masa aquí, pues no está porque el mismo pin. Pero pues la pacha ya viene, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo eso o no? Listo. Eso es lo que hice de día, ¿listo? Bien. Entonces, ¿cuántos descarté hoy? De 3. Por lógica, donde venga el negativo de aviso, el positivo no va a venir en ninguna otra parte, sino al ladito. ¿Quedó claro?
¿Quedó claro? Entonces, ¿cuál queda como negativo positivo? 6. Masa para viso y positivo para viso. Y ahora tengo un problema hijo de puta. Me queda la batería y la bobina de alta, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Bien. Entonces, esa es fácil. Como a la bobina de alta y a la parte de la batería nos separa un diodo de alta resistencia, como a la bobina de alta y cualquier PCI nos separa un diodo de una bobina de alta, entonces yo coloco mi tester en 20M. ¿Cuánto? 20M. ¿Y cuántos pines me quedaron? 2. Y tomo medidas. Por un lado me va a dar. ¿Me dio? Y por el otro lado sí me va a dar. ¿Me dio? Sí. Cuando marque estando el negro, ahí va la bobina de alta. Cuando marque estando el negro, ahí va la bobina de alta. Cuando marque estando el negro, ¿qué? O sea que por sentido común en el otro pin va la batería. ¿Bien? Entonces, vuelvo. ¿Sí ven? Porque es que nos hacemos llamar técnicos, pero no sabemos nada, señores. Entonces, lo coloco en 200M. ¿Vieron cómo hice el descarte, no? ¿Sí o no? Entonces, ¿lo marcó? No. Estoy buscando batería y bobina de alta, ¿sí o no? Lo volteo. Marco. ¿Marcó? Sí. ¡Listo! Cuando marque, como lo que separa la bobina de alta y la batería es un diodo de alta resistencia, cuando marque donde queda el negro, ahí va la ¿qué? Bobina de alta. Entonces tengo bobina de alta, masas, y de esas masas con esto negativo de aviso, positivo de aviso y batería. Y así es como hago los descartes con los T6. Bien, señores, pues esta clase, señores, esta clase, el 100% de toda esta clase, el 100% de toda esta especialización, aunque ustedes vengan a estudiar, porque no es lo mismo estar metido en un video, ¿no? Que estar aquí, interactuando, preguntando, ustedes mismos haciendo, tocando. El 100% de toda esta especialización del sistema de encendido va a ir a internet. ¿Bien? Va a internet. Todo, absolutamente todo va a los videos de YouTube. Todo lo que recojo de estos videos, señores, es para obra social, es para el ancianato. Así es que si por algún motivo alguno de ustedes entra, porque algo se le ve, porque algo no quedó, porque algo de esto, y se especializa por esta parte y tienen algo de corazón, algo de dignidad, algo de humano, ahí en los videos aparece el número.